Che, qué lindo los mensajes, la verdad, que recibimos la gente, qué grande Gaby, Gaby Neme, nuestra columnista que habla de patrimonio, arquitectura, que nos enseña Es una historia a amiga, ¿eh? través, sí, sí, así que le Es una mandamos un amiga, beso, muy Lourdes. lindo mensaje de ella Y de Lourdes Sosa también, y ¿eh? de Nuestra... muchos oyentes que nos están llegando. Ya vamos a seguir compartiendo Sí, mensajes, ¿eh? 381-362-3581. Número de contacto, recuerdo esto solamente, Sí. 381-362-3581. Sigan escribiendo, son un montón los que ya han llegado, los vamos a pasar a todos, nos vamos a dar maña para pasarlos a todos, pero esperamos que sigan llegando también. Muy bien. Bueno, seguimos aquí en La Tucumana. Hablamos de lo que ha sucedido en la jornada de ayer. Jornada de mucho calor Sí. y un corte masivo de energía eléctrica que afectó Ajá. a miles de tucumanos. Esto ha generado, por supuesto, mucha indignación entre los tucumanos ante un contexto que estamos viviendo, que es una realidad, un aumento exponencial en el valor de la energía y demás. Sí. Por eso queremos saber desde DET el comunicado oficial. Ya estamos en contacto con Guillermo Autino, que es responsable de comunicación de la empresa distribuidora de energía, a quien saludamos y le agradecemos este tiempo. Guillermo, ¿cómo está? Buen día. Gabriel y Ana de La Tucumana. Buen día, Gabriel, Ana, ¿cómo están? Guillermo, un gusto saludarlo, muchas gracias. Y Buen bueno, día. consultarle sobre la situación, sobre este corte masivo de energía que dejó a miles de tucumanos en una jornada complicada que tuvimos ayer. Estamos hablando de la temperatura. Sí, a ver, Sí, lo primero que hay que aclarar es que el sí, corte no tiene absolutamente nada que nada ver que con la ver cuestión con climática. el calor. ¿Me Bien. escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ah, perdón. No tiene nada que ver con el calor ni con Ah, la demanda, no bien, hubo un exceso de demanda, no hubo bien, problema de saturación de líneas, bien, por lo tanto, está bien, uno por ahí al momento que se genera el corte, lo primero que uno relaciona es con la temperatura, y es un poco lo que se reflejaba en los bien, medios. claro, Ha quedado fuera de servicio una línea de alta tensión que a su vez abastece a muchas estaciones transformadoras. Ha habido una quema de pastizales o cañaverales debajo de esa línea en la zona sur del Gran San Miguel de Tucumán. sí, Inmediatamente esa línea quedó fuera de servicio y, por supuesto, en cadena, otras 9 estaciones transformadoras quedaron afuera de servicio, dejando aproximadamente 240.000 servicios sin electricidad. ¿Mm? bien. Estamos hablando media provincia. Entonces Por pasamos, una sí, quema, bien. focalizada debajo de una línea de alta tensión, quedó media provincia sin luz. Bueno, Este, ¿y esto ya está eso me subsanado? parece... Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Eso ya está subsanado, Guillermo? Sí, 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 ayer mismo, a ver, el corte se genera, la afectación de la línea se genera Sí, aproximadamente a las 5:10 de la tarde, a las 17:10. sí, A los 15, 20 minutos, cuando ya se identifica el problema, se empieza a tomar energía desde otros lugares, empieza a hacer maniobras la empresa transportista, empieza a recibir energía de Río Hondo a la estación transformadora Villa Quintero y empieza a restituir servicio en la zona sur de la provincia y así, paulatinamente, se van restituyendo los servicios a medida que lo va permitiendo la recuperación de la línea, ¿no? A las 18:50, aproximadamente a las 7 menos 10 de la tarde, ya no había cortes relacionados a ese incidente, o sea que ha sido un proceso de aproximadamente una hora 40 minutos. Pero bueno, un poco la intención nuestra es sí, poner el foco sobre dónde está el problema. sí, sí, En este caso, ¿no? Yo no digo que no tengamos problemas de demanda en el verano, la tenemos todos los años porque todos los años decimos que justamente el sistema de transporte está en una situación muy, muy compleja, pero en transporte. este caso no tiene, sí, pero en este caso no tiene nada que ver la empresa transportista, es una afectación sobre sus líneas debido a un factor externo que es la quema de pastizales debajo de las líneas. Bien, Cuando nosotros, sí, sí, perdón. bueno, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? De la quema de pastizales, porque a ver, esto genera muchos inconvenientes y no es la primera vez que una quema irresponsable deja sin luz a miles y miles de personas. Entonces, preguntarle si como empresa actúan de alguna manera o piden la intervención de la justicia contra los dueños de los campos o contra aquellos responsables que causan estragos, porque no son hechos aislados. No, por supuesto, de hecho, a ver, la quema de ayer toma notoriedad por la magnitud, pero durante el año, en la época lamentablemente, de quema de cañaverales y de pastizales, a nosotros nos pasa todos los días, nada más que a Sí, veces
una quema puede generar un corte de 200 servicios en alguna localidad del interior y por ahí los medios no lo reflejan, pero es una constante y es muy habitual en esta época tener ese tipo de inconvenientes. Y bueno, lo que uno espera obviamente es que de alguna manera se busque una solución, independientemente de la parte judicial, que por supuesto son instituciones que deben actuar y demás, también es un poco tomar conciencia del daño que genera, porque ni siquiera estamos hablando de daño de instalaciones, acá estamos hablando de que media provincia se ha quedado sin luz por una quema debajo de una línea, digamos, o sea, no es menor el tema. Entonces, lo que sí, nosotros, ¿por qué lo transmitimos? Porque, como yo les comentaba recién, ayer se veía y se reflejaba, vino el calor, corte de luz, porque es lógico, la gente relaciona el día de calor, corte de luz. Lamentablemente se relaciona así, pero para nosotros era importante que se entienda que no tiene nada que ver con el calor, porque si no, Ni con la vamos a demanda. invisibilizar esta situación que se repite todos los años y es un aditamento más y un problema más que cargamos al sistema de provisión de energía, ¿no? Guillermo, se entiende. Bueno, aclarado puntualmente lo de ayer. El tema es que la gente cuando piensa eso tiene que ver justamente con su experiencia. Vos mismo lo decías, todos los años hay problemas de sobrecarga en la demanda y de que el sistema no da respuestas cuando se elevan las temperaturas. Todavía no ha terminado el invierno, ¿no? Entendimos que lo de ayer tuvo que ver con otras cosas. ¿Cómo están para este verano que se viene? ¿Es esperable que tengamos lo de todos los años, que creo que el año pasado, o el último verano, digamos, fue peor que nunca, o al menos esa es la sensación que tengo? ¿Cómo se preparan para un verano que seguro vamos a tener, como siempre, esto nos va a ser sorpresa, temperaturas cercanas a los 40 grados de manera constante durante muchos días, aires acondicionados prendidos, la gente prendiendo el ventilador a todo lo que da, el aire acondicionado, lo que pueda, para refrescarse? ¿Están preparados para eso esta vez, EDET? A ver, el sistema de distribución se prepara todos los años para afrontar el verano y el sistema de distribución puede soportar días de calor. El problema no está en el sistema de distribución. Lo decimos todos los años y pareciera hasta una muletilla nuestra, Sí. pero es la realidad, no es un problema en el sistema de distribución. EDET no tiene problema en sus instalaciones para afrontar temperaturas o olas de calor en el verano, que no significa que no tengamos inconvenientes como quema de transformadores, la tormenta, se pueden caer columnas, no, obviamente que tenemos inconvenientes. Ahora, ustedes fíjense, para entender, cuando hablamos de la escala de los cortes, ¿por qué yo digo que está fuera del ámbito de la distribución? EDET no tiene capacidad operativa para que una localidad quede sin energía. Si ustedes perciben que hay un corte grande de magnitud, es imposible que esté generado en el sistema de distribución porque no tiene escala para hacer un corte así. Por darle un ejemplo, se deberían romper 65 transformadores en el mismo momento. Eso sería una forma de que queden dos localidades sin energía porque hay problema en el sistema de distribución. Entonces estamos hablando de algo troncal que está aguas arriba del sistema de distribución, que decimos todos los años que el sistema de transporte, no solo en Tucumán y en la región norte, sino en toda Argentina, está viviendo una etapa de crisis, porque ha habido un crecimiento exponencial de la demanda en todo el país, y las obras de infraestructura no han ido acompañando esa demanda. Entonces, por más que las distribuidoras, y no solo EDET, cualquier distribuidora de cualquier provincia, cumpla con su plan de inversiones, desarrolle todas las inversiones necesarias para tener la potencia instalada en el ámbito de la distribución, si hay problema aguas arriba, excede totalmente a las distribuidoras la solución de ese inconveniente. ¿Qué es lo que pueden hacer las distribuidoras? Aportar desde su lugar y a la escala que tienen en inversiones relacionadas al transporte, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros hicimos una obra de transporte que es la estación transformadora Manantial, que tuvo un costo de $22 millones, lo hizo la distribuidora. Hoy estamos haciendo la obra de potenciación de la línea El Bracho Seville Pozo, que es la que ha generado muchos problemas, como bien decía, este último verano, para darle un 30% más de capacidad a esa línea, pero son las obras de transporte que la distribuidora puede afrontar por su escala. Las obras de transporte son obras de un valor muy alto, que excede incluso a veces a las inversiones provinciales, y por eso se gestionan fondos nacionales o internacionales para poder afrontarlas, y además llevan mucho tiempo de ejecución. No son obras que se hacen de un año para el otro, entonces hay que pensar obras de 2 o de 3 años hacia adelante. Eso es lo que, respondiendo a tu pregunta, para no dar vuelta y esquivarla, pero necesitaba un poco esa explicación, en tanto y en cuanto no se desarrollen obras de envergadura relacionadas a transporte, los problemas van a seguir existiendo.
Sí, Esperemos que sean lo menos, que afecten lo menos posible, pero no se puede garantizar que el sistema va a funcionar a la perfección si sabemos que hay ciertas deficiencias en el sistema de transporte y abastecimiento a nivel país, que ahora se sumó, como decía recién, los problemas de abastecimiento. Hay vamos. máquinas de generación que están dejando de funcionar en el país y eso también puede ser un problema para afrontar en la demanda de verano. O sea, lamento deducir que vamos a tener un verano peor. No Probablemente. necesariamente, Gabriel, ¿no? No necesariamente. Yo lo que digo es, sería irresponsable garantizar y decirte que el sistema va a funcionar perfectamente en el verano. Yo lo Sí, que digo es, la operación de distribución, el sistema de distribución no tiene inconveniente para afrontar la temporada de verano y no tiene inconveniente para afrontar jornadas de calor de mayor de 34, 35, 37 grados. El sí. problema es del sistema Ujú. y no podemos no verlo y no podemos no discutirlo porque estaríamos no queriendo ver dónde está el meollo de la cuestión, ¿no? Entiendo perfectamente el argumento porque es válido, es lógico que desde EDET, la empresa distribuidora, defiendan su trabajo y su postura, pero al mismo tiempo la factura llega con un sello que dice EDET y llega Sí, con montos, digamos que lo hemos hablado también con vos, Guillermo, hace no sí, mucho, con montos que son muy difíciles de afrontar para la mayoría de los tucumanos. E incluso hemos hablado con el secretario de Energía en su momento Azcárate, hace 5 o 6 meses atrás, cuando estábamos todavía en altas temperaturas en el verano, y él nos decía, bueno, a ver, el contrato de la provincia es con EDET, y quien no le brinda el servicio al fin y al cabo a los usuarios es EDET. Después podemos trasladar, o EDET puede correr traslado hacia más arriba en la línea de distribución, ¿no? Y esa es la pregunta a la que quiero apuntar. ¿Va a hacer algo EDET justamente ya que queda ahí como el que está de frente en el mostrador, poniendo la cara ante los cortes, ante la deficiencia del servicio, ante las facturas altas que no se pueden pagar, para tratar de defender a su clientela, digamos, de alguna manera, y que la distribución llegue como tiene que ser? ¿EDET hace algo al respecto de eso? a ver, el funcionamiento de las distribuidoras y los reclamos de las distribuidoras se hacen de manera institucional a través de la Asociación de Distribuidoras. Pero pensemos que los otros componentes del sistema, tanto el transporte como el abastecimiento, no dependen de la provincia, no están regulados por la provincia, sino que están regulados a nivel nacional. Lo que vos decías recién respecto al contrato de concesión, es real que el contrato de concesión dice eso, pero también tiene enmiendas que están relacionadas a obras donde se deja expresamente qué obras son las que tiene que hacer la distribuidora para poder hacer ese abastecimiento. Todas las obras de los 29 años que tiene la empresa comprometidas en el contrato de concesión y por arriba de lo comprometido en el contrato de concesión, se cumplen. Bien. Absolutamente todas las obras. Es ¿Hay importante. una deficiencia de obras? Sí, por supuesto, principalmente en el sector de transporte. Entonces, Es para el importante faltante, esto. perdón, Sí, Ana, sí, no, sí. pero para cerrarla, pues si no por Sí, ahí no termino sí, de sí. contestar. Entonces, lo que está faltando son obras de infraestructura en transporte que no corresponden ser llevadas a cabo por la distribuidora. Se A tienen que esto gestionar y apuntaba nosotros nos ponemos a justamente, disposición. Sí, Guillermo, perdón. a esto apuntaba mi consulta, porque a ver, la gente quiere saber, o sea, te agradecemos que nos des la mirada, la postura de EDET, porque explotan las líneas de gente que quiere saber por qué. Apuntan contra ustedes, claro, lo decía Gaby, vos nos estás diciendo. El problema no es EDET, el problema es del transporte. Ante mi falta de conocimiento, ¿quién tiene que mejorar esto? O sea, EDET, vos nos estás diciendo, tiene todo en orden. Todas las obras que tiene que hacer la distribuidora las hizo o las hace. Entonces, ¿quién debe dar una respuesta ante la situación y lo que se viene, ¿no? Hablando de la A ver, lo demanda, que de los dice la... cortes. Sí, sí, Te lo digo te desde entiendo mi la pregunta. desconocimiento, No, ¿no? Te no, lo por eso lo consulto. entiendo perfectamente. De hecho, como bien lo decía, todos los cañones apuntan a nosotros y de alguna manera es lógico, porque tampoco en ningún ámbito eso se discute, digamos, simplemente uno dice es EDET y es EDET. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de clarificar el sistema y que se entienda. No renegamos de la posición de ser la cara visible del sistema. Somos eso. No solo somos la cara visible para la atención del reclamo, sino que también somos la oficina o la empresa que recauda para todo el sistema.
Nosotros cobramos para que cobren las generadoras, nosotros cobramos para que cobren las transportistas, nosotros cobramos para que cobramos el IVA, nosotros cobramos el alumbrado público para los municipios. Entonces, somos una empresa que recauda para todo el sistema. Y está armado así el sistema y es algo que nosotros no tenemos competencia para modificarlo, simplemente hay que hacer lo mejor posible. Respecto a la obra que vos preguntabas, Sí. la ley dice que las obras de transporte deben ser realizadas por los usuarios. Los usuarios son el gobierno sería nacional, eso? el gobierno Sí. provincial y las distribuidoras, Sí, que son el nexo con el usuario final. sí. Eso es lo que determina. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces también se apunta sobre la empresa Trasnova. La empresa Trasnova tiene la No es obligación de Trasnova. Trasnova tiene la obligación de mantener las líneas. Es decir, que si el problema es un problema de mantenimiento, es responsabilidad de Trasnova. Pero Trasnova no está obligado y no tiene plan de inversiones obligatorio. ¿Se entiende? De extensión Es más complejo, de entonces, redes ¿no? y demás. ¿Cómo? Es más complejo entonces, porque si pensábamos si el problema era en el transporte, pensábamos que la El responsabilidad problema es en era el transporte. de Trasnoa, entonces Claro. tampoco es Trasnoa. Tampoco es Trasnoa el responsable de ampliar y de hacer todas las obras que se tienen Bien. que llevar adelante. La ley lo que le exige a Trasnoa es el mantenimiento y la explotación de las líneas de Claro. transporte. Entonces, para pasar en limpio, Guillermo, toda esta situación que genera el colapso, por ejemplo, ante una demanda alta como la que vivimos en el verano pasado, lo mencionaba Gabriel, Sí. ¿es responsabilidad, deduzco de lo que nos decís, del gobierno nacional que debe invertir en obras y hoy por hoy no lo está haciendo o no lo hizo a lo largo de los gobiernos? Es de las distribuidoras, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos nacionales. Entonces nosotros hacemos también nuestro aporte a la obra. Sí. Por ejemplo, la estación transformadora Manantial, que yo le decía, la hicimos nosotros. La estación transformadora Nogales, nosotros participamos financieramente también Sí. con esa obra que se hizo con fondos provinciales y con fondos de nación. El gobierno actual Sí. ha puesto el ojo ahí y había gestionado dos obras que estaban muy avanzadas desde el punto de vista administrativo, incluso con licitación, que son fundamentales, que es la obra Bracho Villa Quintero, que va a mejorar Bien. de manera sustancial el producto que llega al sur de la provincia, y bueno, la potenciación de la obra Bracho Seville Pozo, que va a mejorar las condiciones y a robustecer más el sistema de transporte para la zona norte de la provincia. Y eso estaba avanzado hasta que, bueno, a fines del año pasado se paralizó la obra pública. De hecho, la obra Bracho Villa Quintero estaba licitada. Es decir, que el gobierno actual ha puesto el foco en la inversión en obra de transporte, gestionando los fondos a nivel nacional. Como yo les decía, son obras que a veces exceden incluso a la capacidad de inversión de la provincia. Entonces, hay que gestionar los fondos externos. Y en este caso, ahora esas obras están paradas, bueno, por la disposición nacional un poco de paralizar la obra pública, que esperemos todos eso de alguna manera avance. Lógicamente, como le decía recién, no son obras de una realización inmediata, son obras que a veces llevan 2 años, 2 años y medio de ejecución. Claro. Entonces hay que esperar que eso se destrabe, que eso avance y bueno, son soluciones a mediano y largo plazo, ese tipo de obras, ¿no? Bueno, estamos en contacto con Guillermo Autino, que es el responsable de comunicación y relación con la comunidad de EDET. Guillermo, aprovecho para consultarte, nos llegan un montón de mensajes mientras estamos hablando con vos. Por ejemplo, acá hay un oyente que nos dice, yo la verdad no tengo tiempo ahora de chequearlo, pero nos dirás vos, de que Tucumán tiene el costo de la energía más cara del país, o las facturas son en promedio la más cara del país, no sé exactamente a qué se referirá. ¿Es cierto esto y de qué depende la variabilidad de los precios entre provincias? Bien, en principio para dar una respuesta concreta a si Tucumán tiene la tarifa más cara del país, la respuesta es no, definitivamente no, no es así. Y explico por qué. Los comparativos tarifarios a nivel nacional son muy complejos porque es dinámico. Si bien el precio de la energía en sí, del kilovatio, es igual para todos los distritos, hay particularidades en los distritos que van modificando esos precios. No es lo mismo el servicio de distribución en Río Negro que el servicio de distribución en Tucumán, que el servicio de distribución en Chaco, que el servicio de distribución en Misiones. Por un montón de factores que tienen que ver con la operatividad de la distribución. Bien. Independientemente del valor de la energía, hay una cuestión de distribución. Depende entonces de la distribución. ¿Qué factores ingresan? ¿La distancia? ¿Si es Depende, montaña? no, lo que pasa es que depende, claro, esas son cuestiones, pero parte depende de cuál es la estructura tarifaria.
No nos olvidemos que hay empresas distribuidoras que pertenecen a las provincias, no son privadas. Ajá. Entonces, cuando la distribuidora pertenece a la provincia, seguramente el esquema tarifario es totalmente diferente a si es de una empresa privada, independientemente de cuál sea su operación, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, Formosa es una empresa que pertenece al Estado y tiene las tarifas más bajas del país. Ahora, obviamente, que esa empresa de distribución que es estatal, de alguna manera está subsidiada por el Estado para poder manejar esos valores, ¿se entiende? Sí. Entonces, por eso digo, cada distrito tiene su estructura tarifaria, porque tampoco se consume de la misma manera y tampoco existe la misma infraestructura en todos los lugares. Entonces, eso es lo que genera que haya variabilidad. Ese es un factor que genera que haya variabilidad. Pero aparte hay otro que es fundamental, que es que independientemente del valor del kilovatio hora, Sí. cada distrito va actualizando sus tarifas en sus tiempos. Entonces, por ejemplo, yo les digo que Sí. en el mes de febrero de este año, Tucumán estaba entre las 5 tarifas más baratas del país, me parece una locura. Pero no era una locura porque tenía una tarifa atrasada. Entonces, todas las otras distribuidoras van actualizando su tarifa y en ese listadito que nosotros vemos que pareciera una tabla de posiciones, que es una foto del momento en realidad, Tucumán iba cayendo porque tenía su tarifa congelada. Bien. Al momento que se actualiza la tarifa, hará aproximadamente unos 35 días, 40 días, se actualiza la tarifa, Tucumán escala posiciones. Lo que yo sí le puedo garantizar, y eso lo pueden verificar incluso en el informe que saca bimestralmente este instituto conformado por la UBA y el CONICET, que hace un comparativo de todas las provincias, que insisto, tiene que servir como referencia, pero no es la Biblia porque es una foto de un momento particular sobre un consumo particular. Siempre van a encontrar que Tucumán está muy cerca del promedio nacional. Esa sería la respuesta para tu pregunta. Ahí está. Entonces Tucumán, según lo que nos comentás vos, está en un precio promedio. No está entre los más altos ni tampoco entre los más bajos. Sí, así es. Así. Bueno, y esa variabilidad depende exclusivamente de la distribución. Después el resto de la, digamos, de la cadena que va generando el precio es el mismo para todo el país. La distribución es la que varía. El valor del kilovatio hora es lo que... Recordemos que la factura tiene 3 componentes. Sí. El valor agregado de distribución, que es, como bien decía, la distribución, el abastecimiento y transporte, que es el precio de la energía, Sí. y después está la parte impositiva, que también varía según provincia y distrito, ¿no? Para consultarle, ya que hablamos de este tema, Guillermo, Sí. todos estos aumentos hicieron que muchos de los usuarios tengamos que leer las boletas. Capaz que antes no la leíamos, ya la pagábamos y ya está. Cuando vemos que empiezan a aumentar, decimos que, a ver, entonces muchos relacionamos los aumentos con la pérdida del subsidio. Hemos sido... tal vez en estos últimos tiempos formados o recibiendo una capacitación de cómo acceder al subsidio nacional N1, N2, N3, vale más la energía. Pero también hay otro punto, y es lo que estabas mencionando, el tema de la distribución en la factura. Hay también categorías en EDET. ¿Cómo discrimina la distribuidora en cada hogar? Estoy hablando de los residenciales, ¿no? Para darle claro. las categorías al usuario. Si a una categoría paga menos, la otra categoría paga más. Por ahí el común de la gente pensaba que las categorías estaban en torno al subsidio que va a recibir del gobierno nacional o que va a continuar recibiendo. También había desconocimiento sobre las categorías que te otorga la distribuidora para cobrarte más o para cobrarte menos, porque de una categoría a otra hay una diferencia importante. Sí, a ver, Sí. diferenciando y aclarando lo que decía recién. Sí. Lo que tiene que ver con subsidios nacionales es lo que se llama segmentación, Segmentación. y son segmentos. Exacto. Como para que cuando hablemos de categoría por ahí la gente no se confunda. Bien. Eso es segmento N1, N2, N3, eso es subsidio nacional y está vinculado a los ingresos que tiene cada familia. Exacto. Con respecto al cargo por uso de red, que es lo que te estás refiriendo vos, es el cargo fijo que cobra EDET en cada factura. Y efectivamente tiene cuatro categorías: C1, C2, C3, C4. ¿De qué depende en qué categoría se coloca cada uno? Es del promedio de consumo de los últimos 12 meses. ¿Se entiende? Quien hace un uso más intensivo de la red tiene un costo mayor. Entonces, ¿por qué está hecho así? Para que el cargo fijo que nosotros cobramos le dé un poco de estabilidad a la factura, porque si yo tengo que hacer
recuerden que antes del año 2020, cuando se hizo la revisión tarifaria integral, la energía se comercializaba y se cobraba en bloques. Por ahí no lo saben, pero lo explico rápidamente para que se entienda por qué el cambio de sistema. Sí. ¿Qué significaba en bloque? Que hasta los 100 kilovatios el precio de la energía era uno. A partir de los 100 kilovatios era otro. A partir de los 300 kilovatios era otro y así. Iba aumentando el precio del kilovatio a medida que yo consumía más. Sí. Y en realidad, el negocio de la distribuidora no es la compra-venta de energía. A lo que se dedica la distribuidora es a un sistema, mantener el sistema de redes. Es un sistema fijo. No importa si la persona consume 10 kilovatios o 400 kilovatios. Nosotros necesitamos que funcione el sistema de redes. Y eso es lo que trabajamos, sistema de redes. Por eso es que es un cargo fijo. Porque la infraestructura que se monta para soportar la red es fija. Uno a veces escucha el reclamo de gente que dice, me he ido de vacaciones y EDET me cobra el fijo igual. Sí, porque cuando una persona se va de vacaciones nosotros no desmontamos las columnas, ni sacamos los cables, ni sacamos el medidor. Son estructuras fijas, es como un sistema de internet. Si uno viaja y no usa el Wi-Fi, el Wi-Fi lo tiene disponible igual. En el caso de la energía eléctrica es lo mismo. Nosotros sostenemos una infraestructura de red y por eso tiene un cargo fijo. Entonces, ¿cómo determinamos del C1 al C4 cuánto es el cargo fijo que tiene que pagar cada uno en base al uso intensivo, a qué tipo de uso hace de la red? Por eso se llama cargo por uso de red. Entonces, mientras menor uso haga de la red, mientras menor exigencia de instalación tiene, menos es lo que paga. Y mientras mayor uso haga de la red, mayor exigencia al sistema, paga más ese cargo fijo. Entonces, según la cantidad, según el promedio de los últimos 12 meses de consumo, se determina la categoría. Y en base a eso, el monto que paga fijo, y en la factura dice, si uno lee cargo por uso de red, al costado dice de 0 a 150 kilovatios hora, C1. Y abajo de eso va a haber, en el resumen, que dice cuál es el consumo promedio de los últimos 12 meses, que es lo que define esa categoría. Bien. ¿Se ha entendido un poco? Sí, sí, sí. Se entiende. Y se en modifica este sentido, por año, perdón. Claro. Se modifica por año, entonces. No, es dinámico. Ah. Porque te va a ir desapareciendo el último mes de atrás y va apareciendo el mes nuevo, ¿se entiende? Ah, Sí. bien. Son los últimos 12 meses, es decir, si yo quiero bajar de categoría, empiezo a bajar el consumo y me van a ir desapareciendo los meses de alto consumo de atrás y van apareciendo los meses de bajo consumo de adelante. Bien. Entonces, el promedio va a ir bajando. ¿Por qué yo decía que esto estabilizaba la factura? Sí. Porque antes llegaba el pico de verano y uno pagaba facturas 5 o 6 veces más caras que en invierno, que en agosto, que en septiembre. Sí. Porque el valor de la energía iba variando de precio según la cantidad de consumo. Y, insisto, a nosotros lo nuestro es el mantenimiento de la red y es un cargo fijo. Claro. Perfecto. Y en este Guillermo. sentido, quizás está relacionada la pregunta. Hay Claro. también variabilidad de precio con los comercios. ¿Es así? ¿Es otra tarifa? Exacto, porque no es residencial. Nosotros, la tarifa, la T1, Sí. es de potencia hasta 10 watts, ¿no es cierto? Es un uso domiciliario, si le queremos llamar. Sí. Y la T1 tiene tres, dentro de lo que es T1, que es la tarifa 1, tiene tres particularidades. La T1R, que es la residencial, vivienda. La T1RC, que es residencial colectivo, que significa un consorcio, por ejemplo, el ascensor, la luz del palier y demás, no es de ninguno de los vecinos que viven en el edificio, Se paga con pero es la despensa, residencial. digamos, sí. Eso se llama residencial colectivo. Y después está T1G, que es general, que son todos aquellos servicios que están dentro de ese límite de los 10 watts de potencia, pero que no son vivienda. Entonces se llama T1G, T1 general, Por ejemplo, normalmente conocida como comercial. esa es la comercial. Bien. Y eso cuesta. Claro, la T1G. En general pagan más. El valor es mayor. Sí, Esto, sí, tiene un costo mayor. ¿A qué responde? ¿A no ser residencial? ¿Es como una cuestión, digamos, una disposición? Sí, y generalmente requiere un mayor consumo, digamos. Tienen otra escala con respecto a los residenciales para lo que es C1, C2, C3, C4. Tienen otra escala, tienen otra estructura tarifaria, con valores mayores que el residencial. Y otra cosa que quería agregarle ahí también, Sí. hablando de lo que decía Sí. Ana recién, Sí. respecto a los descuentos o a los subsidios o beneficios, Sí. sobre el cargo por uso de red, que es el ingreso de la distribuidora, nosotros aplicamos la tarifa social, que no tiene que ver con el subsidio nacional. Esta es
un descuento que hacemos directamente sobre el ingreso nuestro Sí. de aproximadamente un 50% del cargo por uso de red a las 180.000 familias que gestionaron la tarifa social en el ERCEP, Bien. que entendemos son vulnerables. Entonces, Ah, esa es la solución que brindamos nosotros a esas familias ¿la gente lo vulnerables, puede un trámite hacer? que siempre está abierto, sí, por supuesto, Bien. por supuesto. Bien, es importante Ese trámite destacar está esto, abierto. ¿no? Sí. Ese trámite es dinámico, está siempre abierto para quien lo necesite y considere que lo puede solicitar. El trámite bien. se hace en el ERCEP. En el CEP. Lo que hace lo que hace la distribuidora es, a través de un convenio con el gobierno, nosotros otorgamos el descuento, pero quien determina a quién se le otorga el descuento es el ente regulador, ¿no? No lo Bien. decidimos nosotros, no, entonces, lógicamente. Ante esta situación, Guillermo, es importante contarle a la gente, ¿no?, que está todavía esta posibilidad de poder acceder a la tarifa social. Recordemos, Sí, eso es una realidad, eso es lo vemos en permanente todos los y- medios. ¿Cómo, gente perdón? que te es importante destacarlo porque hemos visto en estos últimos días, en estos últimos tiempos, reclamos, por ejemplo, de jubilados que dicen yo cobro 200 y me vino 500. Entonces, más Sí. allá de la situación técnica, lógica de categoría de consumo, es importante que una persona que sea de bajos recursos puede todavía acceder a la tarifa social, ¿no? Y hacerlo, nos Totalmente. decía, en el ERCEP. Sí, se hace el trámite ahí. De hecho, nosotros para este año teníamos previsto con tarifa social un aporte de 3.500 millones, lo hemos llevado a 9.500. Bien. Porque entendemos la situación, entendemos la crisis que está atravesando. Nosotros no somos ajenos a lo que está pasando. La verdad que ponemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para solucionar. Yo el otro día hablaba con una gente, con una radio en Aguilares, y le decía, a ver, cualquier persona que tenga problemas para afrontar la factura, que se acerque a una oficina y que plantee cuál es su posibilidad de pago. Y tratamos de acomodarnos como sea, para que nadie quede fuera del sistema y para que nadie tenga problemas. Ahora, Bien. la nueva realidad que ha determinado el gobierno nacional con los nuevos valores Sí. nos obliga, independientemente a salir de esta coyuntura, a cambiar los hábitos. Entonces, es ilógico que un jubilado que gana 240 Sí. tenga una factura de energía de 250.000. De 500 incluso vimos, ¿eh? Por eso, no debería pasar. Ahora, también hay que entender y hay que ver cómo se llega a una factura de 500.000. Sí, por supuesto. ¿Cómo estamos consumiendo para llegar a una factura de 500.000? Cuando nosotros, la factura promedio nuestra, 7 de cada 10 tucumanos no supera la factura de 45.000 pesos con impuestos incluidos. Y esto es dato tomando las ¿Cuál? 540.000 facturas de los últimos 2 meses. No es un promedio, nada. O sea, 7 de cada 10 tucumanos 7 de cada paga 10. 7 de cada 10 tucumanos paga 45.000, hasta 45.000 pesos por mes, impuestos incluidos. Eso Entonces, es si lo que existen debería, ¿Cómo? o sea, ¿Cómo? es lo que se debería, por lo menos un promedio, 45.000 pesos mensuales. Recordemos que en Igual, algunos lugares está bien. llega... Sí, de se mensual. entiende, Exacto. se Si es entiende que- bimestral, Sí. sería una factura de 90.000, ¿no? Yo le estoy dando el dato mensual, por supuesto. Perfecto. Está bien, se entiende que comparado con 200.000 es mucho menos, pero también es alto, 45.000 para lo que es hoy el poder adquisitivo de los tucumanos. Guillermo, Es que ahí está la clave, Gabriel, perdón, el Sí. poder adquisitivo, bien. porque en realidad es una discusión que va, no es siquiera una discusión, pero una conversación interesante que va para muy largo, pero la verdad que hoy, si vos pagas 45.000 pesos por mes, son 4 kilos de carne. No quiero, con esto no quiero quitarle valor a los 45.000, pero digo, Sí. hemos llegado a un punto donde hay tanta falta de referencia de los valores, Ujú. que perdemos noción de qué es caro, qué es barato, Pero y la claro, verdad que bueno, ese es que- el tema, que ¿no? Justamente de eso se trata, ahí está el problema principal. No es una cuestión nominal ni de números en sí, sino de que justamente a los argentinos en general y en específico a los tucumanos no nos alcanza. Ni Tal para cual. o sea, si compramos 4 kilos de carne y pagamos la luz, se nos fue medio sueldo. Y eso es Exacto, lo que no está y, bien. y te aumenta el transporte público, y te aumenta el combustible, o sea, es un contexto, por eso yo supuesto. decía recién, es un contexto bastante crítico, por llamar de alguna manera, desde el punto de vista económico, donde nosotros como empresa nos ponemos a disposición con todas las soluciones que tenemos a la mano, porque nosotros tenemos un margen de acción sobre la factura, tenemos un margen de maniobra, no podemos actuar sobre la factura entera porque hay un montón de costos que no corresponden a la distribución, pero de lo que está dentro de nuestro margen de maniobra,
que es Sí. facilidades de pago, tratar de flexibilizar todo lo que podamos las cuestiones para afrontar la factura, es lo que está a mano nuestra y la tarifa social para esas familias vulnerables. O sea, Sí, sí. en ese sentido, y si dentro de 2 meses surge una solución nueva y tenemos que modificar algo para buscar una solución, lo buscaremos. Es la predisposición que tenemos nosotros para que tratemos todos juntos de salir de esto, que esperemos pronto empecemos a ver señales de mejora, todos. Guillermo, ya la verdad que te hemos exprimido un montón, pero nos queda una sola que me parece interesante acá de un oyente que tiene que ver con algo que ya dijiste, pero que por ahí lo podés profundizar más. Nos pregunta Sí. que él no terminó de entender el porqué de la variabilidad de los precios comerciales. De pymes, ¿Por qué dice. sube? Claro, de las pymes en realidad dice, de las empresas. ¿Por qué pagan más que las casas? No terminó de quedarle claro a él. Si nos puedes explicar de nuevo y más en profundidad. La diferencia entre el No, la residencial verdad y es un que negocio. tienen Negocio, de un el negocio de negocio tiene, barrio, lo que no es digamos. vivienda tiene un precio, lo que no Ah. es vivienda tiene un precio diferencial Ah, que es mayor. bien, claro. Eso es lo que se determina en la revisión Claro. tarifaria integral. Claro, No, Es una disposición, digamos. Claro, claro. ¿Cómo, perdón? Es simplemente una disposición a la hora de armar la tarifa. Todo lo que no es vivienda Sí, porque tiene no es otro un precio. uso, no es un uso residencial, Claro. es un Claro, uso claro. con usufructo. O sea, no es un uso de vivienda. Claro. Entonces tiene un costo diferencial. Claro. Guillermo, Pero la potencia demandada es la misma, ¿no? Hasta 10 watts. Después, si superan los Sí. 10 watts, ya empiezan los cambios de tarifa y ya no hablamos de T1, hablamos de T2, T3, T4. Es otra cuestión. Guillermo, agradecerte. Ha sido una charla extensa, pero nos has contestado todas las preguntas, te hemos consultado las dudas que teníamos nosotros y las que nos van llegando a nuestra mesa de trabajo. Gracias por tu tiempo, por esta disponibilidad para poder charlar con la tucumana. No, por favor, las veces que necesiten, saben que a disposición. A mí lo que me Sí. interesa, y yo les Sí, agradezco en ese sentido, la apertura es... ¿Hola? ¿Se cortó? Bueno, Bien. estábamos, Ahí está, a ver, vuelve, ahí vuelve. ya lo retomamos, recordemos, estamos hablando con Guillermo Autino, Sí. responsable de comunicación y relación con la comunidad de EDET. Claro, más allá de lo que hemos podido leer a través de las redes sociales, a través de la indignación de la gente, necesitamos saber el porqué del corte, el porqué de las facturas y las alternativas. Nos hablaba de la... Ahora sí, lo tenemos, Guillermo, se había cortado al final. Se cortó, no sé. Sí. No sé hasta dónde llegó. No, era simplemente agradecerles por el espacio. Sí. Y nada, que sepan que nosotros estamos a disposición para conversar. Bien. La única forma de mirar para adelante e intentar que las cosas mejoren es conversar, es buscar soluciones, aprender nosotros, la gente, la comunidad, todos, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que de acá en adelante, dentro de 4, 5, 6 años, cuando fuera, nos sentemos a conversar y la verdad que no sean todas situaciones incómodas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Nuevamente gracias. Ha sido una charla bastante extensa, pero nos has contestado todas las preguntas que teníamos nosotros y la que nos dejó la Sí, gente. nuestro público. Que tengas un buen día, Guillermo. Gracias. Igualmente para los dos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. La charla en la mañana de la Tucumana con Guillermo Autino, decíamos, el responsable de comunicación de EDET. Ha contestado todas las dudas Sí, que teníamos. todas. Va a quedar luego en una nota en el Tucumano. ¿El por qué? Porque nos hablaba... Es una realidad que muchos de nosotros los usuarios hemos tenido que agarrar la factura. Antes capaz que no lo hacíamos, pero ahora decir, a ver, ¿por qué tengo que pagar 10 veces más? Porque pasó, de enero claro. acá. Entonces, a ver, sí, aumentó el precio de la energía, valía 30, ahora vale 110, eso nos habían dicho desde el ente regulador. Después, Trasnota, y después EDET me cobra esto. Va a estar la nota con todos los detalles en el Tucumano en un ratito, pero atención con respecto a la tarifa social, ¿no? A la que todavía pueden acceder tantas familias vulnerables que, a ver, no tienen... el dinero para pagar el promedio, como decía Autino, de 45.000 pesos por Sí. mes.
Un montón de gente, es mucho eso también, 45.000 por mes es mucho. Y por eso hablaba de la tarifa 200.000 social. ni hablar, o 500.000 como hemos visto testimonios de gente que nos mostraba la factura de esos precios, ni hablar. Bien, muy bien, señores, se hizo largo el bloque, pero la verdad que necesitábamos tener la palabra de un referente de la empresa distribuidora de energía. 10 de la mañana, 13 minutos, estamos en un día especial en la Tucumana, palpitando el cumple número 2 de la Tucumanidad Hecha Radio. Hay un montón de mensajes, Un montón de mensajes, ya lo vamos a leer. 362-3581. Y en el chat de YouTube también tenemos un montón que ya lo vamos a leer. A ver, un beso muy grande para Valentina Lazarte. Ella es la que escribió en el audio, ¿te acordás que decía que la acompañábamos en el trabajo? Dice que Valentina, me olvidé de decir mi nombre en el audio. Abrazo grande, saludos a la Tucumana para Rocío González. Salud. Muchas gracias. Nos encanta ser parte de tus mañanas, de tus días y de tu vida también. Ahora sí la música. León nos va a matar. Vamos a la música, señores. Dale, ya venimos.